Bueno, pues saludamos en este momento a Juan Torres López, que nos está escuchando ya. Muy buenos días, Juan. Hola, muy buenos días. Bueno, pues que trae una serie de cuestiones, de noticias para comentar, de esas noticias desde otro punto de vista, noticias económicas que tienen que ver con la economía. Y bueno, pues vamos a comentar los temas que tratarás hoy, Juan. El Papa denuncia y pide que se denuncie la economía que mata, el freno a los chiringuitos universitarios, la dieta saludable para salvar vidas y salvar al planeta, también sobre la economía mundial que se tambalea, o los países pobres que dan más dinero a los ricos de lo que reciben, y también pues, sobre el INE, que actualiza los datos macroeconómicos del Banco Central Europeo y destaca la buena marcha de la economía española. Pues arrancamos, si quieres, con esa economía que mata, que denuncia el Papa. Bueno. Pues me parece muy bien, me ha parecido interesante traer como noticia la publicación por parte del nuevo Papa León, su primer texto, Dispositivo móvil no encontrado. importante. Disculpa que ha salido por ahí una inteligencia artificial. El Papa, como digo, acaba de publicar su primera exhortación, el documento se llama Exhortación Apostólica y lleva como título Dilexi Te, que significa en latín te he amado. Y me voy a limitar a leer el punto 92, está numerado por epígrafes y voy a leerlo porque creo que no necesita más comentarios. Dice textualmente lo siguiente: el Papa: es preciso seguir denunciando la dictadura de una economía que mata y reconocer que mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, la de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Perdón. Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. De ahí que nieguen el derecho de control de los estados encargados de velar por el bien común. Se instaura una nueva tiranía invisible, a veces virtual, que impone de forma unilateral e implacable sus leyes y sus reglas. Aunque no faltan diferentes teorías que intentan justificar el estado actual de las cosas o explicar que la racionalidad económica nos exige que esperemos a que las fuerzas invisibles del mercado resuelvan todo, la dignidad de cada persona humana debe ser respetada ahora, no mañana, y la situación de miseria de muchas personas a quienes esta dignidad se niega debe ser una llamada constante para nuestra conciencia. Me parece que estas palabras del Papa en esta exhortación apostólica lo dicen todo, y por lo tanto la verdad es que no creo que yo tenga nada que añadir. Ojalá su magisterio, ojalá sus palabras, que estoy seguro que van a ser tachadas pues de comunistas, de revolucionarias y de no sé qué más, fueran seguidas por los millones de fieles que tiene la Iglesia Católica, y también, ¿por qué no?, pues por todas las buenas personas, cualquier persona. Yo creo que lo que dice ahí son principios elementales de justicia, de bondad, de equidad, de paz, que cualquier ser humano debería hacer suyas. Así que, sin más comentarios, pues lo dejo ahí, estas palabras del Papa, alegrándome de que lo diga de esa manera tan clara y tan tajante, y sobre todo con la esperanza de que sean asumidas por la inmensa mayoría de la humanidad. No sé si es que se ha cortado. Bueno, sí, ahora ya escucho, pero ha habido un momento en el que no había sonido. Sí.
continúa con el segundo tema, si te parece, ese freno a los chiringuitos universitarios. Sí, aunque no, pues, se podría considerar que no es una noticia estrictamente económica. A mí me lo parece porque lo que ocurre en la universidad impacta no solo, por supuesto, en la vida universitaria o en la vida social, sino también en la creación de riqueza y en la vida económica. Y por lo tanto, pues me ha parecido importante traer aquí que el Consejo de Ministros aprobó el pasado martes un Real Decreto que endurece los criterios para crear, reconocer y autorizar a la creación de centros universitarios. Esto era importante por una razón, y es que en los últimos años las autonomías, las comunidades autónomas, que es quienes tienen la competencia para reconocer y crear y autorizar la aparición de centros universitarios, de universidades nuevas, privadas y públicas, pues estaban realmente aprobando algunos auténticos chiringuitos, es decir, instituciones, centros de enseñanza que no cumplían de ninguna manera con requisitos elementales e incluso a veces, a pesar de que tenían informes negativos por parte de las instituciones que estaban obligadas a emitirlos. Y también, imagino, porque el gobierno está preocupado por el crecimiento impresionante que está teniendo la matriculación en las universidades privadas. Para que os hagáis una idea, hace 20 años en las universidades privadas estaba el 10%, estaba matriculado el 10% de los estudiantes universitarios y ahora ya es el 30%. Están creciendo a un ritmo en la última década del 129%. Mientras que la matriculación en las universidades públicas prácticamente se mantiene estable porque solo crece el 2%. Entonces, con independencia de otras valoraciones, lo que yo creo que hace bien el gobierno es considerar que quien quiera crear una universidad, que es algo muy importante para quien paga tantísimo dinero por estudiar en una universidad privada, pues debe cumplir requisitos de rigor, de seriedad, de excelencia. Y lo que viene a decir este decreto, pues es que establece una serie de criterios, como digo, que endurecen el proceso de creación. Voy a señalar algunos de los requisitos nuevos que se establecen. En primer lugar, que las universidades privadas que se crean o que se vayan a crear tienen que invertir al menos un 5% de su presupuesto en investigación, pues para que sean capaces de recuperar también por financiación externa y sobre todo porque en la universidad no solamente dar clases, sino también investigar y transferir el conocimiento a la sociedad. Se establece también requisitos en cuanto a la formación del profesorado. El 50% debe ser doctor y el 60% debe tener acreditada su experiencia. El equipo directivo de las universidades privadas debe tener también acreditada experiencia en gestión. Debe haber un mínimo de titulaciones y de doctorados para que haya pluralidad y haya diversidad. Tiene que haber al menos actividad en 3 ramas del conocimiento. Se le exigen al menos 4.500 estudiantes. Tienen que presentar avales para que se constate la solvencia económica. Tiene que haber se establece un sistema de rendición de cuentas para que las universidades privadas permitan que se compruebe que cumplen todos estos requisitos. Y en fin, de esta manera se pretende, como digo, pues que no se creen al tuntún como el que siembra trigo centros de enseñanza superior, que la historia y la evidencia nos indica que son un elemento crucial para el desarrollo económico, social y para el bienestar de un país. Lo que yo quisiera comentar, si acaso, por hacer alguna acotación, es que a mí me parecen bien estos criterios. No comprendo cómo puede haber alguna autoridad, alguna comunidad autónoma que le parezca mal que se establezcan criterios de calidad para crear centros universitarios. Le puede parecer mal porque venían aprobando, como digo, auténticos chiringuitos. Pero yo creo que no es suficiente, no se le pueden poner puertas al campo. Lo más importante a mí me parece que no es poner dificultades a que
se expandan las universidades privadas, sino fortalecer el sistema público universitario. Sin un buen sistema público universitario no hay sociedad que progrese, no hay economía que sea capaz de crear valor y de avanzar con potencia, con fortaleza y con capacidad de generar bienestar social a toda su ciudadanía. Por lo tanto, yo creo que bien por esta medida, pero si no va acompañada de otras medidas que garanticen que las comunidades autónomas, que al final son las que financian a las universidades públicas, cumplan con su obligación, pues entonces no va a ser demasiado efectivo. A mí me parece que algunas comunidades autónomas, algunas autoridades responsables de las comunidades autónomas, había que recordarle las palabras de Ortega y Gasset. Están siempre diciendo no hay dinero, no hay dinero, pero a estas autoridades, como digo, normalmente, por qué no decirlo, de la derecha liberal o extrema derecha, habría que recordarle, insisto, las palabras que decía Ortega y Gasset sobre la universidad. Cuando hay escasez de medios, decía, lo que no se puede hacer es responder con miseria de voluntades. Y a mí me da la impresión de que cuando se habla de escasez de medios para no financiar a las universidades públicas, como en general también ocurre con otros servicios públicos, lo que realmente sucede es que hay miseria de voluntades. Pues seguimos con otro tema también muy interesante, como esas dietas saludables para salvar vidas, por supuesto, y también para salvar al planeta. En esta ocasión lo que me gustaría comentar es un informe que acaba de salir en estos últimos días de una comisión de 37 científicos internacionales que se constituyó con el encargo de diseñar dietas saludables que pudieran evitar los casi 15 millones de muertes que se producen cada año en el planeta como consecuencia de dietas o de falta de dieta, dietas no saludables o de falta de dietas por desnutrición, y que constituyen, como en otras ocasiones hemos comentado, yo creo que no un accidente, sino un auténtico crimen contra la humanidad. El problema de los alimentos, lógicamente, no es solo y fundamentalmente algo que afecte a la salud de los seres humanos. Como digo, hay casi 800 seres humanos desnutridos y se producen 15 millones de muertes por dietas no saludables. Es que además afecta al bienestar y a las condiciones de nuestras vidas, con desequilibrios y asimetrías que son expresivas de cómo funciona nuestro mundo. Hay 2.000 millones de adultos con sobrepeso, obesos, mientras que hay casi 800 millones, como he dicho, de seres humanos que están desnutridos. Y luego tenemos un modo de producir, además, que no solamente daña la salud, sino que daña y hace y produce problemas en el medio ambiente. La ganadería, por ejemplo, ocupa el 80% de las tierras agrícolas del planeta, pero solo aporta el 18% de las calorías. Voy a dar un dato que yo creo que no somos conscientes de ello. Una persona que se vaya a tomar ahora al mediodía un filete de carne de 250 gramos, pues va a ese filete, para tener en su plato ese filete, se habrá tenido que consumir 3.800 litros de agua. Es que piénsenlo ustedes por un momento, cómo y qué estamos comiendo. Entonces, esta comisión ha hecho una serie de propuestas, pues, para tratar de que los seres humanos en este planeta, con los recursos que tenemos, que no son escasos ni insuficientes, podamos estar bien alimentados y podamos evitar esas muertes innecesarias y el daño al planeta que va a dar lugar, como dice textualmente el informe, lo leo tal como lo pone allí: si no pasamos a la acción, los niños de hoy heredarán un planeta que ha sido severamente degradado y donde una buena parte de la población sufrirá cada vez más desnutrición y enfermedades. Entonces la comisión
se propone actuar, ha hecho propuestas básicamente en cuanto a cómo diseñar dietas globales saludables, cómo mejorar la producción de alimentos para que sea sostenible, no dañe al medio ambiente y alcance a todos los seres humanos, y cómo, en tercer lugar, reducir las pérdidas de alimento y el desperdicio, que también hemos hablado de eso, que habitualmente se produce en el planeta. Para eso, pues, se genera una serie de propuestas que no tengo tiempo. Yo animo a que se busque este informe, que es muy fácil encontrarlo en internet, informe Dietas Saludables a partir de sistemas alimentarios sostenibles, y se puede encontrar y se puede leer en español perfectamente. Y plantea 5 estrategias: buscar compromisos internacionales, reorientar las prioridades agrícolas, intensificar la forma sostenible de producir, gestionar bien la tierra y los océanos, y reducir al menos a la mitad la pérdida de alimentos. Decía el filósofo Ludwig Feuerbach que somos lo que comemos, y la verdad es que a la vista de lo que estamos comiendo, pues lo que nos manifestamos es que somos una especie un poco estúpida, y por no llamarla de otra manera, porque es que nos inmolamos a nosotros mismos, inmolamos a la naturaleza que nos da de comer, y lo que es peor es que nos dejamos inmolar por quienes, siendo una escasísima mayoría, no persiguen otra cosa que ganar dinero. Y ya termino con esto, porque aunque es algo un poco diferente, pero qué casualidad que haya coincidido este informe con otro de la revista muy prestigiosa de Lancet, que ya hemos comentado yo creo en otras ocasiones, y es un informe que se llama Carga Global de Enfermedades, o sea, señala pues cuáles son las enfermedades que más daño están produciendo. Y solamente quiero dar un dato que no es que sea, no digo que sea consecuencia de lo anterior, pero que también viene a reflejar el cómo somos. Y dice este informe de Lancet que los trastornos mentales y la mortalidad por suicidio y abuso de drogas y alcohol en los adolescentes y adultos jóvenes de Norteamérica y América Latina se está disparando, especialmente en Estados Unidos, Canadá, México y Brasil. En la última década ha subido un 32% entre el grupo de 25 a 29 años y un 50% entre los treintañeros. Dice el informe textualmente, o define, mejor dicho, la causa de este incremento de mortalidad, la denomina con una expresión que me evita hacer mayores comentarios. Dice el informe, son muertes por desesperación. Eso creo que tendría que ser también un motivo importante de reflexión. Estamos dando pie a que la gente joven se suicide, muera cada día más por desesperación. Pues muy duro, desde luego, esa afirmación, como preocupante también, darnos los datos sobre esta afirmación que hace sobre que la economía mundial se tambalea. Efectivamente, se acaba de publicar también una actualización de unos índices que se llaman de seguimiento para la recuperación económica mundial, que publica regularmente pues un equipo con el que colabora el semanario, el periódico Financial Times, y que tiene investigadores de las universidades de Brookings y de Cornell en Estados Unidos. Bueno, pues estos índices actuales que se acaban de publicar señalan, tienen un título que ya lo dice todo, lo acaba de decir. El título es La economía mundial se tambalea. Casi con eso podría dejar el comentario, ¿no? Porque, como digo, lo dice todo. Pero señala algunas cuestiones que son interesantes. Dice el informe que las probabilidades de una recesión global inducida por políticas, esto no, porque siempre que hay una crisis o hay un problema, dice, bueno, es que esto era inevitable, esto es que no se ha podido, no, son inducidas por políticas, pues ha aumentado significativamente. Dice que el índice financiero y el de confianza del sector privado se desploman, es la expresión que
utiliza, a pesar de que los cuadros macroeconómicos no sean del todo no sean del todo, digamos, negativos. Dice que los aranceles de Trump, mejor dicho, no es que hable de los aranceles de Trump, la expresión que utiliza el informe, fíjense que es un informe como muy convencional, muy ortodoxo, me atrevería a decir, de fuentes conservadoras. Dice, la sangrante masacre arancelaria ha aumentado la probabilidad de que la economía estadounidense se estanque, y luego también, pues, en los demás sectores de la economía mundial, en diferentes países, también en China, que se dice, quizá vaya a resultar menos afectada, pero que como tiene menos demanda interna, menos fortaleza interna, pues puede tener más problemas. Pero en general, en todos los continentes, por una razón o por otra, va a haber problemas. La economía mundial, esto viene a confirmarlo, lleva mucho tiempo en la cuerda floja. Y posiblemente se me ocurra a mí pensar que el problema no es estar en la cuerda floja tanto tiempo. El problema es creerse ingenuamente que la cuerda floja nunca se va a romper. Y lo que nos están diciendo los datos es que, ojo, como no se tomen medidas, las políticas que se adoptan inducen que la economía se tambalee y quizás que se caiga más pronto que tarde. Muy bien, pues seguimos, porque acláranos también esto, cómo es esta contradicción, ¿no?, de que los países pobres dan más dinero a los ricos de lo que reciben. Pues sí, porque los países ricos están siempre hablando de ayuda, 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 y al final la ayuda no es tal. Un nuevo informe de Oxfam y del Centro de Justicia Climática pone de relieve que las ayudas, entre comillas, siempre que se habla de ayudas a los países pobres, pongámoslo entre comillas, para entendernos. Pues resulta que después de estas ayudas, las naciones pobres devuelven más a los países ricos de los que reciben. No es que me esté riendo, es que la indignación me ha surgido de una manera un poco virulenta, ¿no? Sería de risa si no fuera porque es un drama, ¿no? Lo cierto es que por cada $5 que reciben los países pobres para ayuda climática, de los países ricos devuelven 7. O sea, los países ricos lo que tienen con la ayuda a los pobres es un negocio. Es un negocio. Y además, esa ayuda se concede siempre a través de préstamos. De tal manera que, como normalmente no se dan préstamos en condiciones de tipo de interés, digamos, ventajosas, pues lo que se hace es que la deuda de los países aumenta de los países pobres aumenta, y encima, cuando la deuda de los países aumenta porque la ayuda le llega en forma de préstamos, se le dice que tienen que tomar medidas de recorte de gasto social, de recorte de todo tipo que frenan la economía, se tienen que endeudar cada vez más. ¿Y dónde recurren? Pues tienen que recurrir o a los organismos internacionales o a los países ricos, que vuelven a hacer negocio financiando, ayudando a los países pobres. Y particularmente dice algo muy interesante este informe, que quiero señalar porque es algo que siempre procuro que resaltar, y es que a pesar de que el cambio climático y los daños que se están produciendo como consecuencia de él afectan principalmente a las mujeres y a las niñas, pues solo el 3% de la ayuda, entre comillas de nuevo, que se le da a los países pobres llega a las mujeres, que son las más afectadas. Es una expresión, por si la otra era poco, aquí tenemos otra expresión de lo injusto, de lo mal organizado, de lo irracional y de lo verdaderamente vergonzosa que es la, entre comillas, ayuda de los países ricos a los pobres. Y esto me ha hecho, leyendo esta noticia, me ha hecho pensar en unos datos que siempre me vienen a la cabeza. Se han hecho estudios, estimaciones de qué cantidad de riqueza
de los países pobres se ha ido a los países ricos en los últimos decenios. Es difícil, naturalmente, cada estimación lo hace de una manera o de otra, pero más o menos hay cierto acuerdo en que desde el año 60 hasta aquí, o sea, en los últimos 60 o 65 años, los países ricos se han llevado de los países pobres alrededor de 62 billones de dólares en dólares de hoy día. Y si a eso se le añade lo que hubieran obtenido los países pobres de haber mantenido esos 60 o 62 billones de dólares, la cifra alcanzaría unos 152 billones de dólares. Insisto, desde el año 60 hasta ahora. Hay algunas otras estimaciones que en lugar de esa cantidad pues hablan de casi 250 millones, billones con B de dólares. Y cuando me vienen a la cabeza estos datos o los datos del informe que hemos visto antes, pues pienso en una cosa, es decir, cuando alguien roba a otro, un ladrón le roba a otro, ¿se le exige que devuelva lo robado? ¿A que sí? Entonces, ¿por qué no le exigimos a los países ricos que devuelvan lo que han robado a los países pobres? ¿No sería eso una medida de justicia elemental que no estamos ni siquiera poniendo sobre la mesa? Ahí queda la pregunta sin respuesta. Bueno, la respuesta la sabemos, ¿no? Bueno, sí, nada, después, ya te hago para la próxima. Vale, no, y quería, bueno, al final, si os parece ya, porque no quiero, el otro día me decía un amigo que nos oye semanalmente, es un poco, siempre noticias así un poco negativas. Quiero terminar con otra que bueno, es positiva, ¿no? Y es que el Instituto Nacional de Estadística en España ha actualizado los datos sobre la situación macroeconómica del tiempo anterior, ¿no? Del trimestre anterior, y entonces ha señalado que en realidad la economía española está creciendo más de lo que se había estimado, y además que es un crecimiento de la economía española digamos de calidad, porque no es solo como se quiere creer o como se quiere hacer creer a través del gasto público, sino que también la inversión se ha convertido en la principal fuente de empuje, el principal motor, y también las exportaciones. O sea que incluso dentro de la inversión no es la inmobiliaria, como ha ocurrido en otras ocasiones, sino que es la inversión que crea capital y por lo tanto mayor valor. Incluso la productividad por hora ha aumentado, se ha revisado al alza. Siempre explico a mis estudiantes y a quien me quiera oír que estos datos del Producto Interior Bruto, que es el más bruto de todos los indicadores, hay que tomarlos con mucha relatividad, porque se dedican a reflejar cambios monetarios, no tienen presente la calidad, la distribución, costes externos, ambientales, sociales, de todo tipo que genera la actividad económica, y por lo tanto, ojo, que hay más, y ahí no digo que todo lo que está ocurriendo en la economía española esté bien, pero lo que sí está claro es que estamos convirtiéndonos en el motor de la economía europea, en uno de los grandes motores. El otro día lo decía la presidenta del Banco Central Europeo, y este banco lo acaba ahora de señalar, que ha dicho que la resistencia de la economía europea en estos datos se está produciendo, dice, gracias al excepcional desempeño de la economía española. Insisto que no quiero decir que esté todo bien, pero oiga, creo que tenemos que reconocer que el gobierno está avanzando positivamente en este campo, y yo creo que, por cierto, eso debe explicar sin duda que la derecha y la extrema derecha nunca quieran hablar de economía, porque saben que si hablaran de economía pues tendrían que tragarse aquellas previsiones demoledoras cuando decían que iba a haber millones y millones de parados, que la economía iba a entrar en crisis con toda seguridad. Decía Feijóo que iba a ir al desastre, que nos íbamos a hundir, que España iba a la ruina, y resulta que estamos convirtiéndonos
en la economía que funciona mejor de toda Europa. Ojo, insisto, que no estoy diciendo que eso implique que todo vaya bien, que no hay cuentas pendientes, que cuesta mucho trabajo tomar medidas que se salgan de las vías, porque un gobierno progresista como es el gobierno español hoy día, pues tiene restricciones, tiene barreras, tiene por encima poderes que se ponen en pie a poco que se intente tomar una medida mínimamente progresista. Ya vimos lo que pasó con el salario mínimo, con la derogación de la reforma laboral, con la jornada. Cualquier avance siempre tiene enfrente a la derecha. Pero a pesar de eso, pues se está consiguiendo que la economía española salga a flote y ¿por qué no decirlo? Que salga a flote en términos de empleo, en términos de inversión y en términos de creación de riqueza suficientemente bien. Y ahora cabe pedir, y hay que reclamar siempre, que esa riqueza pues se distribuya de la mejor manera posible y que en la medida de lo posible también contribuya a ir modificando el modelo productivo para que dejemos de ser una sociedad, una economía centrada en actividades que crean muy poco valor añadido y que nos reindustrialicemos y que avancemos mucho más en el campo tecnológico. Así que yo creo que hoy podemos terminar con esta buena noticia y con esperanza. Yo recuerdo lo que decía, lo que se decía siempre, ¿no? Que tener esperanza, hay que estar loco para tener esperanza en un mundo como en el que estamos, pero no estar esperanzado es de cobardes, y yo francamente prefiero ser un loco que tiene esperanza a ser un cobarde que la ha perdido. Así que animo a que quienes nos estén oyendo tampoco sean cobardes y que opten sin ningún problema por ser locos y tener esperanza. Muchas gracias, Juan. Bueno, fuera de guión, sí, esperar y denunciar también esa censura que hacen, y a ver si esta semana pues, permiten que se divulguen en las redes sin ningún tipo de censura las interesantes noticias y comentarios de Juan Torres López. No, vamos a ver si hay suerte. Te refieres a que en TikTok no se publicó, me advirtieron que no se iba a publicar el corte del programa de la semana pasada dedicado a la búsqueda de narcos por parte de Donald Trump. Dice que había incumplido las normas de la comunidad. No sé qué normas serán. Me han dicho que no se puede utilizar la palabra narcos. Alguien me ha comentado, no sé por qué, cuando están matando a gente, asesinando al margen de las leyes, expresamente buscando, dicen, a narcos, que luego no los ven cuando los tienen a su lado. Pues que no se pueda utilizar esa palabra en las redes parece, en fin, un poco incomprensible. A ver si esta semana hay más suerte. Muchísimas gracias, Juan Torres López. Hasta la próxima semana. Un abrazo fuerte.